Seguimos aquí en Por qué con dos grandes invitados, compañeros del Club Político Argentino, Carlos Kramer, autor de Estafa Legal, editado por Lea, se los recomiendo que lo puedan comprar. Carlos, ¿dónde se consigue? En las librerías importantes, en la calle Corrientes está en casi todas, y en el interior, en todas las sucursales de las cadenas, está todas. Perfecto. Sí. Y también nos acompaña Ernesto Bore, con el cual estamos también reflejando y ayudando a pintar aquella década del 40. Hablábamos recién en el intervalo y Ernesto preguntaba, y yo me sumo también, ¿qué queda de de aquellos patricios? ¿Qué queda? ¿En qué signos hoy se pueden llegar a ver? ¿Y qué queda de ese mundo que vos pintás muy bien, Carlos, de los 40, de lo que era el hipódromo, de lo que era un Chantecler, por ejemplo? ¿Qué hay de eso? ¿Hay algún punto de contacto aún? He vuelto al hipódromo. ¿Y con qué te encontraste? Mi secretaria, Alejandra, que es mi secretaria de tema profesional, pero que me pasaba en limpio algunos capítulos, un día me increpó y me dice: doctor Kramer, ¿cómo sabe usted tanto de hipódromo? Y le digo: mi querida Alejandra, porque fui burrero, para esto no hay talleres, ni mucho menos. Por supuesto, me fascinaba el hipódromo y básicamente me fascinaba el clima del hipódromo, los conocedores del hipódromo. Yo pongo algunas cosas en el libro. Del que se asoma, ve los caballos que dan vuelta, que toman el derecho en el codo y dice: vienen rompiendo relojes. Y después uno ve el tiempo de los caballos y efectivamente son récords o están ahí, a simple vista nomás. El clima del hipódromo es un clima indescriptible. Hoy esto ha terminado, he vuelto al hipódromo. La París queda, no como estaba. Era una maravilla la París, que está descrito en el hipódromo de Palermo. Es una confitería que tenía parte mirando al pasillo donde se iba a la de socios y al oficial, y parte mirando directamente al hipódromo. Se estaba al lado del paddock, ahí se veía bien el paseo de los caballos, que sigue siendo. Yo ya fui al hipódromo y, a decir la verdad, volví muy decepcionado. Se ha transformado en un bingo. Y creo que los burreros casi han desaparecido. Mi libro transcurre parte en Montevideo y fui también a Maroñas. Maroñas al menos no la han destruido con bingos, y los burreros son burreros, con verle la cara nomás. ¿Cómo le describirían a un burrero? Vos, Ernesto, seguramente también habrás conocido. ¿Cómo era el arquetipo? ¿Por qué se puede decir? El arquetipo era alguien decía que el patotero del sábado a la noche era el futbolero del domingo, y el milonguero del sábado a la noche era el burrero del domingo. Era un señor, decía, como decía un conocido mío. Yo trabajaba en una compañía de seguros mientras estudiaba, y había varios burreros, y uno decía: ¿y qué querés que te diga, Carlitos? Te jugás unas fichitas en la ruleta y sos un jugador. En cambio vas al hipódromo y sos un turfman. Y había otro personaje que no aparece en el libro, desde luego, que empezaba la propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal creo que es del 53, 54. Antes no existía la propiedad horizontal. Y un compañero del trabajo, muy burrero, me decía: no tener plata. Te compras un departamento en el último piso de uno de esos edificios que se están haciendo frente al hipódromo, y a la mañana
te ves los aprontes con los largavistas en pijama y tomando mate. Para él era, como en ese momento para mí hubiera sido viajar a París. Claro. El burrero era un personaje que creo, si no ha desaparecido, está desapareciendo. Y el hipódromo era un lugar muy importante de reunión. Y que era eso también, ¿no? Un lugar de reunión, por de fuera reunión. de la posibilidad de ganar, de apostar. No, era un lugar porque de carreras son carreras, como dice y de acá estudiosos, Cayetano Barrientos. Y de estudiosos, se leía la verde, Palermo, la marrón. Yo tenía un tipo que las tenía encuadernadas, porque una remitía a otra. No, el burrero era un personaje que ha desaparecido, a lo mejor para bien, qué sé yo, pero era un personaje. Era un personaje. El burrero. Y Lavalle Paz, que también era burrero, cuando se encuentra con Coldín, que es el judío, que, quiero aclarar a los lectores, es un personaje tangencial que tiene que ver con un problema jurídico y que no era un burrero, le llama la atención, queda cautivado con este judío y reflexiona y dice: salvo por la profesión, no nos vamos a volver a ver, porque ni él va al Jockey Club ni yo a la Sociedad Hebraica, que era el club donde iba y le explicaba, ¿no? Y Barrenechea, que era socio del Jockey Club, pero solo por motivos sociales. Él no, ni tiraba guantes, ni tiraba florete, él iba al Gurechea a jugar a la paleta. Un hijo de vascos inmigrante, como lo marca Paz Lavalle, esa que diferenciación. Muy interesante esto. Lo llamaban, he conocido a varios, el vasco en la facultad todos, pero él estaba orgulloso de que lo llaman el vasco. Así es, mi viejo no me dio ningún apellido, pero me dio el trabajo, la cultura, me dio todo lo que yo tengo y estoy orgulloso de ser profesor de la facultad y que me llamen el vasco. Claro. Ernesto, ¿y dónde se puede observar, si es que se puede, estos símbolos de clase, de esta clase patricia al día de hoy, en la actualidad? Honestamente, no lo sé. La sociedad argentina ha cambiado mucho. Hay que tener en cuenta, cuando se escribe este libro, por decirlo de alguna manera, es decir, no cuando se escribe cuando este transcurre. libro, cuando transcurre lo que Década del transcurre 40. en este libro, lo que está sucediendo en la Argentina es la incubación del peronismo. Hasta entonces, la sociedad argentina habían sido compartimientos muy estancos. Digamos, los patricios vivían en su mundo patricio, los inmigrantes en su mundo de inmigrantes, y así sucesivamente. Uno podría incluso, no sé si digo un disparate, estoy viendo acá la foto de Discépolo en el estudio, pensar el tango de Discépolo, todos mezclados, justamente como una especie de protesta por una sociedad que está cambiando, donde él lo que ve es lo malo del asunto de que estén todos mezclados. Pero que estén todos mezclados también tiene su aspecto positivo. Hay mucho aprendizaje recíproco de los distintos grupos y sectores sociales. Fíjate vos que voy a adelantar algo de la trama. Sí, vamos, Carlos. Llega un momento que el tema se vuelve judiciable y a un grupo muy importante lo defiende el Vasco contra Lavalle Paz. Más otra circunstancia que hay por otro tema, donde Lavalle Paz defiende a una compañía de seguros y el judío defiende a los asegurados. Los dos, tanto el vasco como el judío, creen que litigando, Lavalle Paz no les pisa el poncho, pero los dos están convencidos que su firma tiene un peso en la justicia que ellos no lo tienen.
a punto tal que el tema central con el juez se adelanta o se tramita en un largo almuerzo en el Jockey Club. Y el vasco sabe que él es socio del Jockey Club, pero en la justicia no es lo mismo Barrenechea que Lavalle Paz. ¿Y qué va a hacer? Era así. Y ya que adelantaste algo de la trama, vayamos al título, estafa legal, que en principio es muy atractivo porque en principio uno podría decir, es un oxímoron, no puede suceder, es un contrasentido. Un oxímoron, un oxímoron. Explícalo. Pero es una estafa. Explícalo legal. Hasta donde puedas. No. Para no adelantar. Hay dos circunstancias, una que la tramita Lavalle Paz en el Jockey Club de punta a punta, donde salva a su sobrino de una situación muy compleja, nada más que porque es Lavalle Paz, porque va al Jockey Club y le termina pagando a un banco con la plata del banco. Para no ver comprometido su apellido. Claro. Y la otra es una venganza. Yo quiero aclarar, el hecho se dice que existió. Los que yo llamo Roy y Roy era Febre y Basset. La literatura de Google la rescata así, como Febre y Basset, que en donde hoy está el Museo Renault, tenían la más importante, no solo concesionaria de Chrysler, ahí se armaban autos, y en la terraza, creo que todavía existe, el lugar donde se los probaba. Me cuesta mucho explicarle a las nuevas generaciones que no había registro de propiedad de automotor, y se compraba un auto como se compraba un libro. Se iba, se lo miraba y se decía, le dejo el cheque, y uno se llevaba el auto cremita. Porque nadie podía suponer que quien tuviera chequera se iba a mandar ninguna macana. Sí, claro. El que tenía, en el año 55 yo me recibí de abogado. Empecé a ejercer en el 56. En el 58 tuve cuenta bancaria y tuve chequera. Y llegué con la chequera a mi casa y todos miraban la chequera. ¿Quién tenía chequera entonces? Imagínense en 1940 cuando transcurren estos hechos, ¿no? Era más complejo que quién tenía. Solo una clase social tenía chequera y tenerla ya era indicación de quién era uno. Claro. Esto es interesante de contar, porque la trama está dada por alguien que da un cheque y se lleva el auto, pero se lo lleva en el momento. Ernesto, ¿qué te pasó, digamos, con el título? Cuando te llegó a tus manos el libro, dijiste estafa legal. ¿Qué hay detrás de eso? Es intrigante, digamos. Te dan ganas de entender qué es lo que está pasando, porque te indica que algo está pasando. Es un oxímoron, efectivamente. Ahora, cuando uno empieza a leerlo y se mete en la década del 40, una cosa que te empieza a llamar la atención es que todavía es un país que tiene algunas instituciones sólidas. Es decir, la destrucción del Estado que se vivió o que todavía vivimos a partir del año 75, por ponerle la fecha que le pone Luis Alberto Romero, todavía no se ha dado. Uno dice, pero ¿qué Estado, digamos? Cuando uno mira la situación militar y el golpe que se produce luego. Sí, está bien, pero aún así todavía, por ejemplo, el Banco Nación seguía siendo algo importante, era la certificación de algo. Y había muchas cosas que todavía funcionaban así. Todo eso va desapareciendo con el tiempo.
realmente hay algunas travesuras de época en el Banco Nación, que está actualmente frente a Plaza Mayo, que lo hizo Bustillo. Realmente yo lo pongo en el 40, se inauguró en el 41. Sí existe, tal cual lo describo ya en el 40, el Departamento de Policía. Y todo este tema de qué es lo que pasó, interviene, hay mucho jurídico, por supuesto, soy abogado, y hay policía, por supuesto, no es una novela negra, no hay sangre, no hay revólver, no hay nada de esto, es la fineza de la estafa. Y el comisario, que yo lo pongo, no sé si existió o no, que es un Tano Anicini, muy fino, porque todos los que estaban en defraudaciones y estafas siempre eran muy finos. Ahí no se arreglaba nada a los sopapos, tenías que entender. Lo pongo como discípulo del comisario Santiago, que cuento quién fue el comisario Santiago. El comisario Santiago, de quien incluso fue discípulo un comisario que después pasó a la historia, que fue Meneses. Él cuenta que fue discípulo de Santiago en algunas memorias. También era un hombre muy fino y que disminuyó el delito de la época, que básicamente eran los caficios, los levantadores de juego, los escruchantes, los carteristas, con lo que se llamó el giro y el manchamiento. Él juntaba a los oficiales principales de las comisarías de todo Buenos Aires, en el hall ahí central de Las Palmeras, y los delincuentes que no tenían antecedentes todavía daban vueltas frente a los principales, que tenían que ser, para llegar a principal, hombres de gran memoria, casi fotográfica de rostros, y se hacía el giro y ellos los miraban. Entonces ya estaban conocidos, tenían el manchamiento. Y cuando circulaban por el barrio, ya los veían y le decían: fulano, míralo en qué anda Mengano. Por eso el tango dice, cuando no era tan junado por los tiras. Hablando de memoria, es la verdad una novela con diversas entradas. Puede leerse en clave de novela policial, puede leerse en clave de novela histórica. ¿Tuviste que apelar solo a tu memoria excelente, que todos sabemos que la tenés, o te tuviste que sumergir en la biblioteca o en Google? A ver, apelé a mi memoria, que todos me la elogian como buena. Todos los hechos están en mi memoria, incluso los históricos, pero los chequeé, porque uno puede equivocarse. Claro. Y efectivamente en uno me equivoqué. ¿Eso te encontraste con sorpresa? Sí, me lo señaló Romero, Luis Alberto, y me dejó una noche sin dormir. Lo pongo a Lavalle Paz como discípulo de el que fue rector de Amadeo Jacques, rector de Buenos Aires, y temporalmente no pudo haber sido. Lo puse así para demostrar, que eso sí lo he leído en varios lados, que en el Buenos Aires, llamado el colegio antes, después, y el central antes, se daban clases en francés, íntegramente en francés. Por eso, toda esa generación de abogados hablaba francés, sin lugar a duda, y más Lavalle Paz, que había estado varias veces en París y que intercambiaba, sobre todo con Goldín, las imágenes y la guerra. Ahí paso a algún tema absolutamente personal, que lo pongo en Goldín. Es muy difícil explicarle a los jóvenes, y que se lo expliquemos los viejos,
cómo pegó la guerra en un hogar judío. Cuando en el 45 empezaron a llegar los noticieros y empezamos a ver lo que eran los campos de concentración, era absolutamente impensado que se haya llegado a ese nivel, pero a ese nivel de monstruosidad. Ahora que son los 75 años de la liberación de Auschwitz, viene bien esta reflexión, pero era muy difícil. Y yo pongo en uno de los personajes algo que viví con una tía mía, una hermana de mi madre. Mi madre tenía, todos eran argentinos en primera generación y bastante nacionalistas, como ocurría con los argentinos en primera generación. Esto lo señala Félix Luna en El Ortiz, y es absolutamente cierto. Y también afrancesados, también iban a colegios donde el francés era muy importante. Cuando una tía mía, siendo yo un pibe, me llevó a los cines rotativos que daban dibujos animados y noticiarios, y aparece los nazis a paso de ganso abajo del Arco de Triunfo, que yo no tenía idea lo que era. Yo soy del 33, esto fue en el 39, en el 40, y la miro a mi tía y 2 lágrimas le transitaban las mejillas. Para ella París con los nazis era terrible. O sea, y aparece un personaje importante, que es muy importante en el libro, que es una francesita prostituta por necesidad, no por profesión, que viene de la República de Vichy y está en el Chantecler, que fue, no lo conocí, pero hay fotos, se puede ver por Google, que fue un cabaret increíble, pero increíble. Era París en Buenos Aires, como... Y esta francesita que viene de Toulouse, donde nació Gardel. Yvette. ¿Qué? Yvette. Yvette. Y que uno de los personajes, que es un porteño clásico, dueño de un estú, burrero, no, y que termina teniendo una relación con ella, no puede entender, no le entra en la cabeza que esta francesita no conoce París. Para él y para todos los tangos, Francia es París, morocho y argentino rey de París, ¿no? Ernesto, ¿qué te trae, digamos, estos recuerdos de aquella década del 40 que tan bien pinta Carlos en su libro? Me trae lo que comentaba antes, la sociedad totalmente separada en grupos muy, muy característicos y cada uno con su propia mentalidad. Yo me preguntaba si hoy en día no estará ocurriendo lo mismo y solamente no lo percibimos. Seguramente hay y lo que describe muy bien Carlos, una sociedad incluso aislada o desenganchada de lo que está ocurriendo a nivel mundial también, ¿no? Que es algo que solemos pecar de esta mirada interna. Le interesaba solamente. a la Valle Paz, que lo digo porque conocí a alguien que era ideológicamente igual, un liberal decimonónico, era un liberal absolutamente conservador, pero totalmente conservador, que creía que este país lo hicieron los conservadores, y venían y se empezaba a destruir por la chusma radical. Yo no puedo hablar del peronismo, pero no existía, pero él habla varias veces de la chusma radical, porque para los conservadores Irigoyen fue la chusma radical, pero que lo habían hecho ellos a este país y que tenían derechos porque este país lo habían hecho ellos. Pero le interesaba a la Valle Paz, pero no le interesaba a Cayetano Barrientos, por ejemplo, el dueño del Estud, lo que pasaba a nivel mundial, ¿no? Desde luego. Hay algo que me costó mucho, pero mucho. Hay una sola escena erótica en el libro. Cuando yo escribí el guión,
escribí en esa escena erótica, el diálogo es de un hombre y una mujer, que creo, perdón la soberbia, que es uno de los diálogos que mejor me salieron en el libro. Pero el tema de qué pasaba eróticamente en un guión lo tiene el director, si quiere mostrar más, si quiere mostrar menos, si quiere mostrar una cola, una teta, eso. Pero en el libro hay que describirlo, y hay que describir cosas que me resultan difíciles explicar, hasta la autocensura de algunas prácticas eróticas de los personajes, ¿no? Que bueno, hay que leer el libro. Me resultó muy difícil porque transité por un desfiladero muy, muy angosto. No quería ser pacato, ni quería ser pornográfico. Me ayudaron los diálogos, pero transcribir incluso que las parejas no se tuteaban hasta un punto, es muy difícil explicarlo. Que un abogado podía tener relaciones con su secretaria y no se tuteaban. Hay muy poca gente que se tutea en el libro. Es difícil explicar esto. Lavalle Paz, que vive rodeado de mucamas, de jardineros, etcétera, etcétera, es un solterón. Solo tutea a su chofer. A nadie más tutea en su casa. A ninguna persona de lo que sería la servidumbre, como se decía entonces, la tutea. Esto es una cosa muy particular en el libro. Es difícil de explicarlo, pero podemos dar fe con Ernesto que lo hiciste muy bien en este libro que se llama Estafa Legal, editado por Lea, que se puede conseguir en todas las librerías. Les quiero agradecer. Exactamente. Y quiero agradecerles a los dos mucho por haber estado aquí con nosotros. Reiteramos nuevamente el saludo y el beso grande para Graciela, que en el próximo programa va a estar aquí junto con nosotros. Y lo despedimos hasta el próximo programa. Recuerden que se pueden quedar con La Otra Mirada, que conduce Gustavo Mura y vale la pena. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110.